El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Hemos visto esta producción del equipo de su programa, La Voz de Chávez. Allí se puede visualizar rápidamente, pueden darse cuenta, compañeros, compañeras, de qué se trata este programa de hoy. Hace pocos días se conmemoró un año más, 32 años exactamente, de aquellos hechos, conocidos hoy en nuestra historia moderna con el nombre de El Caracazo. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre estos acontecimientos y debido a eso hemos denominado al programa La Voz de Chávez como El Caracazo, prohibido olvidar. Es bueno recordar que estos hechos de 1989 se originaron inicialmente en la ciudad de Guarenas, del estado Miranda, pero luego rápidamente se expandió ese estallido social hacia la Gran Caracas y otras importantes ciudades capitales de nuestro país. Pero como lo que se recogió, sobre todo a través de los medios de comunicación tradicionales, donde hubo mayor incidencia, participación del pueblo, pero también mayor represión de las fuerzas del Estado, fue en la ciudad de Caracas, pues se conoce con ese nombre, El Caracazo. Hoy, repito entonces, El Caracazo, prohibido olvidar. Esos hechos de 1989, el comandante Chávez siempre lo decía, permitieron que el siglo XXI llegase temprano a Venezuela. Los hechos de 1989 fueron un empujón, fue el estallido que llevó rápidamente al desencadenamiento del 4 de febrero de 1992. Por tanto, son hechos de esa historia moderna nuestra, como decía, íntimamente relacionados. Muy importante tener presente lo que sucedió aquellos días, la gran represión de la Cuarta República. Recordemos, este estallido social se originó porque el gobierno ADECO del momento, dirigido por Carlos Andrés Pérez, un gobierno que iniciaba, tenía pocos días de haber asumido el cargo el presidente electo, anunció unas medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que eran totalmente nefastas para el pueblo venezolano, donde se contaba entre esas medidas, el aumento de la gasolina y por tanto el aumento del transporte,
y otras medidas neoliberales que iban a golpear directamente a la gran mayoría de nuestro pueblo, y eso dio origen a ese estallido social, como ya mencionaba. Y se desató una gran represión, miles y miles de muertos, compañeros, compañeras. Nadie sabe cuántos venezolanos y venezolanas realmente murieron aquellos días, porque fueron varios días de protestas, varios días de represión muy dura, de asesinatos de todo tipo, varios días que, como el título del programa, está prohibido olvidar. Bueno, para conversar sobre este tema tan interesante para todos y todas, hemos invitado al querido compañero, camarada Ernesto Villegas Poljat, muy conocido por todos nosotros, un periodista nacido y creado en la Revolución, un periodista formado en la Revolución. Cuando digo nacido es porque se ha formado en la Revolución. Es un compañero todavía muy joven, Ernesto Villegas Poljat. Además nació en un hogar de revolucionarios. Su padre y su madre, grandes revolucionarios de toda la vida. Ernesto, como gran periodista, ha sido conductor de varios programas de televisión, En Confianza, Toda Venezuela, un programa en Telesur, 7 Preguntas, y ahora está dirigiendo el programa Aquí con Ernesto Villegas, que se ve todos los domingos por Venezolana de Televisión en horas de la mañana. Pero también Ernesto, como un revolucionario incorporado desde hace años a este proceso bolivariano, pues desempeñó con el comandante Chávez en la presidencia el cargo de ministro del Poder Popular para la Comunicación. Luego repitió en ese cargo con el presidente Maduro, fue ministro del Poder Popular para la Cultura y sigue siéndolo, se sigue desempeñando como ministro en esa área tan importante. Ernesto Villegas Poljat, bienvenido a tu programa. Gracias por aceptar la invitación, hermano, camarada. Un saludo, querido profesor Adán Chávez Frías, y un saludo también a sus usuarias y usuarios en este espacio La Voz de Chávez. Para mí es un verdadero honor y placer estar aquí como invitado el día de hoy. Así que a tus órdenes, Adán. Fuerte abrazo, hermano. Bueno, bienvenido Ernesto, gracias a ti, te repito, por estar aquí con nosotros. El pueblo de Venezuela y más allá, los usuarios de este programa, estoy seguro que estarán muy felices con esta participación tuya en La Voz de Chávez, con este tema tan importante, el Caracazo prohibido olvidar. Y bueno, para que iniciemos nuestro conversatorio, oigamos inmediatamente al comandante Chávez. Adelante. Estamos unidos debajo del sol, arropados por la esperanza en un mundo mejor. 20 años después de aquel día de insurrección, día de jornada liberadora, grito de liberación de un pueblo, porque eso fue lo que ocurrió. Comenzó a ocurrir el 27 de febrero, hace 20 años, pero podemos decir incluso hoy que el 27 de febrero no ha terminado, porque sigue levantando su grito y su canto de dolor y de esperanza y de clamor. Por eso que ya he dicho, un mundo mejor. Eso fue un día de rebelión popular. Eso fue el 27 de febrero. Rebelión popular. Es mentira que fue un pueblo, una turba inconsciente, mentira. Dentro de esa masa había una conciencia de lucha, de batalla.
han escrito historiadores, burgueses y otros que pretenden no serlo, que son pequeños burgueses, y han pretendido ser pensadores de izquierda, pero no lo son en verdad. Es la pequeña burguesía. Yo estaba leyendo hace poco, refrescando la memoria para llegar a este día, algunos trabajos, alguna recopilación de escritos de historiadores venezolanos, algunos de la academia, de un supuesto estatus y mucho conocimiento, diciendo que aquello fue un pillaje, que no había ningún plan, que el 27 de febrero no fue un hecho político. Vaya, cuán equivocados están. El 27 de febrero de 1989 fue, desde mi modesto punto de vista, el hecho político de mayor trascendencia a todo lo largo del siglo XX venezolano. Un pueblo que rompió las cadenas, abajo cadenas, gritaba el señor, y el pobre en su rancho libertad pidió. Y el pobre en las calles, no solo en su choza, ni en su rancho, el pobre en las calles, la rebelión de los pobres, la lucha de clases, diría Carlos Marx, tal cual. Han querido falsificar el 27 de febrero. Por eso hay que reivindicarlo todos los días. Hay que reivindicar, hay que reflexionar, hay que estudiarlo en sus causas, en sus detalles, en el acontecer. Efectivamente, compañeros, compañeras, por eso quisimos hacer este programa dedicado al Caracazo, para no olvidar y tener presente, como lo está diciendo el comandante eterno en sus palabras, año 2009, conmemorando en aquel momento 20 años de esos hechos. Hoy estamos a 32 años, pero todo eso es totalmente vigente. El Caracazo, el hecho político de mayor relevancia en Venezuela en el siglo XX, en la concepción del comandante Chávez que nosotros compartimos. Y Ernesto, teniendo eso en cuenta, tú como periodista, ¿qué recuerdas de aquellos hechos? ¿Dónde estaba Ernesto Villegas en aquellos días de febrero de 1989? Bueno, Adán, yo para esa fecha, el 27 de febrero del año 89, no había cumplido todavía los 19 años. Los cumplí en abril siguiente. De modo que el 27 me encuentra como un chamo de 18 años. Un chamo además que estaba en ese tiempo trabajando y comenzando sus estudios universitarios. En aquella época yo era parte de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Simón Bolívar, como técnico en electrónica. Mi título de bachiller es técnico medio industrial mención electrónica, y era trabajador de la unidad de medios audiovisuales de la Universidad Simón Bolívar. Allí trabajaba de día, reparaba televisores, máquinas de reproducción y grabación de video, llamadas Cumatic, aparatos que hoy vemos como muy viejos y voluminosos, pero que para la época eran equipos, digamos, adaptados a su tiempo. Y eso de día. En las noches me correspondía ir a clases en la Universidad Central de Venezuela, donde estaba comenzando como estudiante de la Escuela de Comunicación Social. De modo que de día trabajaba, de noche estudiaba. Y estaba ya en el segundo semestre de la carrera. De modo pues que el 27, los primeros hechos, me encuentran trabajando en un laboratorio de electrónica, reparando televisores que estaban sintonizados en las noticias y contenidos del día,
recuerdo que me llamó la atención alguna noticia de conflictos, disturbios callejeros en Mérida, es lo que tengo en la memoria. Pero bueno, como tú sabes, la Universidad Simón Bolívar es un sitio bucólico, un lugar hermoso, aislado del tumulto, digamos, de los avatares cotidianos de la ciudad. Es un lugar muy bello y uno estaba más o menos aislado de lo que ocurría en el resto del país y de lo que estaba sucediendo en Caracas. De modo pues que yo bajo a la ciudad universitaria y sí me consigo en la UCB con disturbios que en la época, hay que decirlo, eran más o menos cotidianos. Enfrentamientos de jóvenes estudiantes encapuchados con la policía, y ya para la hora en que yo llego a la universidad, pues me informaban que las entradas estaban tomadas por la Policía Metropolitana. Recuerdo que entré por la entrada que la UCB tiene en la calle Minerva, que conecta con la avenida Victoria o la avenida Presidente Medina. Una de las entradas más, digamos, pacíficas, no eran foco de enfrentamientos, y por eso logré entrar. Y el clima en la universidad estaba más enrarecido que de costumbre, y no conseguí muchos compañeros de clase. Total que llegamos a la conclusión de que esa noche no habría clases. Y nos fuimos a un local, un grupo de muchachos que se llamaba La Padrona, en Los Chaguaramos. Era un sitio de música y de comida brasileña de la época. Y allí nos dimos el regalo aquella noche de conflicto y de muchos rumores, de tramitar esos rumores en medio de unas caipiriñas. Un par de caipiriñas, recuerdo que habremos tomado en ese momento. Y al salir de allí, de Los Chaguaramos, dándole la cola a algunos compañeros, nos damos cuenta de que los rumores se habían quedado cortos, porque el estallido se manifestaba en barricadas, enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Yo recuerdo que me tocó ir hacia San Martín, luego hacia mi casa en Cochi, y bueno, para lograr llegar a mis destinos, pues me topaba con varias de estas barricadas, fogatas callejeras, y era una cosa que para un muchacho de 18 años nunca había sido vivida, ¿no? Obviamente. Era realmente entre desconcertante y también emocionante para un muchacho, yo debo decirlo también, responsablemente. Para aquella época, en ese momento, para ese chamo, pues aquello era una aventura. No teníamos noción de la magnitud de lo que estaba ocurriendo y de la gravedad, de las implicaciones políticas, sociales, de algo como eso. Y luego, bueno, el resto de los acontecimientos, lamentablemente, los vi desde mi casa, porque siendo un chamo de 18 años no me dejaron salir después que llegué. Los viejos y los hermanos mayores, mis hermanos Mario, Vladimir, ya trabajaban como periodistas en medios de comunicación, y para entonces Fraso era, y sigue siéndolo, pues ese lazo no se rompe nunca, mi cuñado. De modo que en la casa, impedido yo de salir, lo que hacía era nutrirme de los relatos de mis hermanos, de lo que hacían en la calle, lo que habían visto, y de los cuentos de Fraso sobre lo que le había correspondido recoger con su cámara fotográfica. Esas fotos históricas de Fraso, nosotros las vivimos con él, digamos, las escenas que él había recogido. También me correspondió en algún momento salir a la calle para tratar de comprar algo de alimento para la familia, ¿no? Y entonces vimos a los soldados armados de fusiles en las calles, en algunos casos, digamos, enfrentando con golpes a algunos civiles. Nos llegaban las noticias de lo que estaban pasando en las noches. La noticia de la suspensión de garantías constitucionales fue muy impactante,
porque recuerdo además que fue interpretado por los soldados que estaban en las calles, por los cuerpos policiales como prácticamente una licencia para matar. Entonces a partir de ese momento comenzaron las noticias de muertes, de desapariciones a granel, y ahí entonces nos cayó, al menos a ese muchacho de 18 años que yo era, me cayó la locha sobre la gravedad y los peligros que encerraba el momento que estábamos viviendo. Bueno, ese es, a grosso modo, pues un pequeño relato de lo que ocurrió. Ya los acontecimientos posteriores sí me correspondió cubrirlos como periodista, pero yo comencé a ejercer como reportero. Ese muchacho técnico en electrónica cambió el destornillador y el voltímetro y el osciloscopio por un grabador en el año 91. Y este año se cumplen 30 años de mi inicio como reportero. Y entonces, claro, ya la conflictividad del año 91, los alzamientos militares del año 92, sí los cubrí como reportero, pero esos acontecimientos del 27 de febrero los viví más como estudiante y como un chamo al que sus mayores decidieron no permitirle estar inventando, porque yo quería ir a acompañar a Fraso, quería ir a acompañar a mis hermanos en las, digamos, coberturas periodísticas de lo que pasaba en las calles, y ellos se negaron rotundamente. Yo los entiendo, yo hubiera hecho lo mismo conmigo. Así es, Ernesto. Por cierto, un gran saludo desde aquí al querido hermano, camarada Fraso. Hemos estado en comunicación en los últimos días, precisamente pensando en las actividades por realizar y las que están pendientes, todo lo que hay que hacer, por ejemplo, con ese material fotográfico de Fraso desde el Instituto Hugo Chávez, con la colaboración de todos ustedes. Uno de los principales, el querido hermano camarada Fraso. Relacionado con eso, Ernesto, tú lo acabas de decir, ya después los hechos te llevaron, el febrero del 89 fue un desencadenante del 4 de febrero del 92 y tú ibas estudiando, progresando en tu formación como periodista, como revolucionario, cubriste hechos posteriores. Eso sin duda que te permite hacer una comparación, diría yo en este momento, Ernesto, el papel de los medios de comunicación con respecto a los hechos del 27, 28 y siguientes días del 89, 27, 28 de febrero, siguientes días, primeros días de marzo del 89, la represión desatada, cómo los medios de comunicación tradicionales de la época transmitían aquello, qué información le daban a nuestro pueblo y qué es lo que sucede ahora con esos medios tradicionales y ahora con el gran avance de las redes sociales, etcétera. ¿Qué le puedes decir tú a los usuarios de este programa al respecto, querido hermano? Bueno, yo creo que el comportamiento de los medios de comunicación en Venezuela en esos tiempos del llamado Caracazo, que yo debo salir en, digamos, reivindicación del papel histórico de la ciudad de Guarenas. Aquí nosotros logramos publicar desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura este libro de nuestro querido hermano, compañero de trabajo, Moisés Peralta, con quien trabajamos, él era reportero gráfico y yo reportero del diario El Nuevo País, allá en los primeros años 90. Moisés cubrió con su lente los acontecimientos de la rebelión popular desde Guarenas y lo reivindica como el guarenazo. De modo pues que la cobertura mediática de los hechos del Caracazo o del guarenazo o del venezolanazo o de la rebelión popular del 27 de febrero, que fue mucho más que el 27 nada más, incluyó el 28, el 1 de marzo y días subsiguientes. Yo diría que todos los meses y años subsiguientes siguen siendo parte de un mismo proceso histórico, el Caracazo como proceso histórico. Bueno, yo pienso que se trata de un objeto de estudio que todavía genera interés, porque en aquel entonces, yo como te decía hace un rato, era apenas un chamo de 18 años, iniciándome a los 2 años siguientes como reportero. Pues, pero uno tiene la memoria y el estudio sobre el comportamiento
de algunos sectores de la burguesía nacional venezolana que comenzaron a hacer campaña contra el estado de cosas del punto fijismo y trataron de mostrarse como una opción de poder político. Recuerdo el libro de Marcel Granier, El Estado Omnipotente y la Generación de Relevo, por ejemplo, por mencionar este caso. Y entonces vemos seguramente una investigación rigurosa de los contenidos difundidos en aquel tiempo podría eventualmente mostrar cómo hubo algunos amagos de confrontación entre el poder mediático y el poder político que tenían puntos de encuentro. Es célebre también, recordado, además del libro crítico de Marcel Granier, de la perspectiva neoliberal, al mismo tiempo también se recuerda el editorial de RCTV con Eladio Lares, digamos, cerrando filas con el sistema. Pero había factores de la burguesía propietaria de los medios que, digamos, confrontación con la democracia de partidos para mostrarse ellos como opción. Algunos factores como el del diario El Nacional, por ejemplo, terminarían también coqueteando, alineándose, creyendo poder domesticar el fenómeno que luego vendría encarnado en Chávez. Se cayeron de una mata de coco y terminaron todos esos factores también, digamos, confrontados con Chávez. Pero en algún momento alguien llegó a pensar que la burguesía, algunos de esos factores, porque no es homogénea, pudieron intentar capitalizar el clima político que se había creado en Venezuela con el Caracazo. Y no contaban con la astucia, no contaron con el surgimiento de Chávez, que sí encarnó genuinamente la aspiración, digamos, reivindicativa de la búsqueda de una esperanza popular realmente, y entonces terminaron esos factores como el cachicamo que trabaja para ambos. El 27 de febrero de 1989, los medios de comunicación tuvieron su papel para intentar disfrazar los hechos, disfrazar la gran represión de aquel nefasto gobierno de la Cuarta República, que era reflejo de toda esa Cuarta República que oprimía, que perseguía a la mayoría del pueblo venezolano, que aplicaba las políticas hambriadoras hacia el pueblo venezolano. Esos hechos prohibido olvidar, y nosotros teniendo presente con Chávez los hechos llamados hoy día como el Caracazo, el hecho político más relevante del siglo XX, el despertar de un pueblo. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Tenemos que acabar con la hegemonía capitalista en el modelo económico venezolano, en todos los órdenes, en la producción primaria, en el procesamiento de materia prima, en la distribución y también en el modelo de consumo. La plusvalía, el plusvalor que le inyectan los capitalistas a la producción para ellos robar al pueblo y enriquecerse. El socialismo elimina la plusvalía. Nosotros gritamos con mucha más fuerza, cantamos que viva el socialismo bolivariano, que viva el socialismo venezolano, el socialismo nuestro americano. El socialismo es la salvación de los pueblos. El socialismo es la buena nueva que vino a traer Jesús nuestro Señor, Padre Pablo, no tenemos duda de eso. El reino de Dios aquí en la tierra, el reino de la justicia y la igualdad, eso se llama socialismo.
Así que el socialismo es fundamentalmente y verdaderamente cristiano. Por eso en buena hora hemos dicho, Padre nuestro, que estás allá en el cielo, y podemos decir que estás también aquí en la tierra. En la medida en que broten los pueblos conscientes, estará ese Cristo revolucionario con nosotros. El proyecto que desde aquí de Caracas lanzó Miranda, Bolívar, hacia toda América Latina y el Caribe, ese es el socialismo. Y nosotros hemos tomado la decisión de caminar cada día con un paso más firme, construyendo el socialismo bolivariano. Nunca se me olvidará el Caracazo y lo que ello significó, porque conmovió los cimientos de toda Venezuela. Y el Caracazo fue sin duda, para tomar aquella vieja expresión, fue la chispa que incendió la pradera. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana, que aquí está hoy marchando a los cuatro vientos. Fue una chispa, fue un estallido, fue un volcán. Quisimos traer este video. Chávez en el 2010, conmemorando un año más del Caracazo. El anterior era del 2009. Y allí está la concepción de Chávez. Estamos construyendo socialismo. Hemos decidido tomar el camino hacia el socialismo. Y dice Chávez, no puedo olvidar el Caracazo, porque el Caracazo fue la chispa, el despertar de un pueblo, como decía cerrando el segmento anterior. Todo eso, Ernesto, ¿tú crees, para centrarnos un poco en tu profesión, en tu desempeño como periodista revolucionario, ¿tú crees que dentro de ese despertar de ese pueblo, esa chispa que incendió la pradera, dio origen a un periodismo de nuevo tipo, a los medios alternativos, etcétera? ¿Qué crees tú al respecto, Ernesto? Adelante. Mira, ciertamente podríamos decir, las confrontaciones interburguesas, podría ser, o entre las élites, permitieron la apertura de algunos espacios para la expresión de voces, digamos, contrahegemónicas, ciertamente. Entonces se dan casos como la publicación de la fotografía de Fraso, que tú mencionas muy bien, y que, fíjate tú, paradojas del destino, terminan siendo esas fotografías premiadas con el premio Rey de España. Vaya visión más colonial de un premio que lleve el nombre del Rey de España, pero sin embargo ese premio se le otorga a una fotografía que, digamos, luego terminan también encarnando un proyecto anticolonial, un proyecto descolonizador. Digamos que eso también pudiera revelar un intento de apropiación por parte de élites poderosas de los símbolos de un movimiento popular. Yo pienso que hay que distinguir entre los propietarios de los medios y la clase social propietaria de estas herramientas de comunicación, y los periodistas, comunicadores que hacían vida y hacen vida en el seno de los medios. En mi propio caso, yo entré a trabajar como reportero en el diario El Nuevo País, y la confrontación entre Poleo, que era su dueño, o es su dueño, Rafael Poleo, y el gobierno de Carlos Andrés Pérez abrió un espacio para que en las páginas de un periódico como ese escribiera nada más y nada menos que Chávez, desde la cárcel. Y había una plantilla de periodistas de izquierda que encontraron espacio allí: Diógenes Carrillo, Alexis Rosa, Luis Rafael Martínez, Jimmy López, en fin. Fueron tiempos bastante complejos, con realidades heterogéneas, muy, muy diversas. Y ciertamente, como tú lo dices, pues en medio de esas circunstancias hubo testimonios de periodismo, digamos, al lado de las causas populares, que además acompañaron la lucha
de las víctimas, por digamos, la reivindicación de los derechos humanos. Recuerda la masacre cometida que condujo a las fosas comunes de la peste. Una cosa terrible ocurrida aquí en Venezuela y que, digamos, hubo periodismo que acompañó esa denuncia y esa demanda, ese reclamo de justicia y de verdad. Efectivamente, así ha sido, Ernesto, totalmente de acuerdo. Y hay que reconocer que tú has estado realizando durante varios años, dentro de las diferentes tareas en el desempeño como periodista, un periodismo de investigación, podemos decir. Has escrito varios libros sobre diferentes hechos. Ahora, hay una colección denominada Colección 4F, una recopilación de trabajos, La Revolución de Febrero, se denomina. Y hay una parte dedicada al Caracazo. Allí tuviste tú una participación. ¿Qué quisieron ustedes presentarle a los lectores, al público, en ese trabajo? Me imagino que dentro de lo que contempla nuestra Constitución, llevar la información veraz y oportuna al pueblo, Ernesto. ¿Fue así? Bueno, realmente el libro al que haces mención es una de las iniciativas de la Comisión Presidencial para la conmemoración de los 20 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Una comisión que encabezó Diosdado Cabello y que yo tuve el privilegio de formar parte de ella. Este es un libro en el que yo no escribí, sino que aparezco en los créditos como parte de la comisión, y donde sí hay varios autores que, digamos, aportan su visión sobre aquel momento, ¿no? Particularmente interesantes los artículos del profesor Federico Álvarez, ya desaparecido, que al calor de los hechos recoge su análisis sobre aquel momento, de la profesora Raquel Gamos Gallegos, por ejemplo, también con, digamos, aportes muy interesantes, sobre todo para dimensionar el grado de decepción que en ese momento se había venido acumulando respecto de los partidos políticos y en general del sistema político puntofijista, porque esto es bueno decirlo, hay quienes le pasan por encima la fecha del 27 de febrero y, por ejemplo, para atacar el 4 de febrero, para atacar a Chávez y a la revolución que echó a andar, pues omiten ese pequeño detalle. Entonces parten de la premisa de que éramos felices y no lo sabíamos, y omiten todas digamos, la acumulación de pasivos que esa democracia puntofijista estuvo, digamos, exhibiendo con antelación al 27 de febrero y luego del 27 de febrero. Yo me traje, ante tu invitación, Adán, a este programa, yo estuve buscando cosas en mi biblioteca, me pusiste a curucutear en la biblioteca y conseguí este trabajo, por ejemplo. Ahorita que está en boga el tema del narcotráfico, acusan a Venezuela, dígame tú, cachicamo diciéndole a otro animal sin concha conchudo, ni siquiera a morrocoy, sino un cachicamo diciéndole a cualquier otro animal conchudo, porque eso viene de Colombia, la principal acusación. Y resulta que, bueno, es como el cuento de nunca acabar. El principal productor de drogas del planeta Tierra, coaligado con el principal consumidor de drogas del planeta Tierra, es decir, Colombia. Y Estados Unidos nos acusan a nosotros en Venezuela de narcodictadura. Bueno, yo quiero traer a colación esta publicación del Partido Acción Democrática, firmada por Henry Ramos Ayub, que hace una denuncia del narcotráfico en la política venezolana en el año 1988, previo al Caracazo. Y esto es un discurso que pronunció Henry Ramos Ayub el 19 de mayo de 1988. Y aquí abundan señalamientos sobre la imbricación del narcotráfico
en la política esa idílica venezolana, esa de cuando éramos felices y no lo sabíamos, supuestamente, pues bueno, estaba marcada de cosas como esta, no denunciadas por un comunista, un socialista, sino por un adeco, ¿no? Propio Ramos Ayuso. Entonces, me parece pertinente que nosotros a este tiempo transcurrido de aquel 27 podamos aprovechar la oportunidad también para hacer un balance crítico de la Venezuela que teníamos y también mirarnos a nosotros como herederos de ese pueblo que en ese momento se alzó contra todo riesgo, hastiado de un orden de cosas. Nosotros hoy estamos viviendo la expresión de las aspiraciones de Caracazo convertida en proyecto político. Entonces, cuando tú ves las sanciones de los Estados Unidos, por ejemplo, es una sanción contra el pueblo protagonista del Guarenazo, del Caracazo. La represión del Caracazo es la represión convertida en bloqueo de hoy. Continúa la represión contra el pueblo rebelde del Caracazo, esta vez transformada en sanciones, en acusaciones, en dificultades artificiales creadas para la satisfacción de los derechos básicos. La misión vivienda, por ejemplo, creada por Chávez, es una reivindicación de las aspiraciones del pueblo del 27 de febrero. El plan de la patria es el plan de los hombres y mujeres que salieron a la calle aquel 27 de febrero. Y los actores que han venido, digamos, clamando por el endurecimiento, la agudización de esos ataques contra el pueblo venezolano, son los viudos del orden político contra el cual insurge el Caracazo. De modo que hay una línea de continuidad entre ese 27 de febrero y el 4 de febrero. Y la Revolución Bolivariana es tan hija del 4 de febrero como hecho militar, como del 4 de febrero como hecho social. Esa es mi humilde interpretación, Adán. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Y muy importante para todos y todas tener eso siempre presente. Y desde aquí, la invitación entonces a buscar, analizar, investigar. Prohibido olvidar, y relacionado con eso, pues, prohibido dejarse engañar, porque continúan las pretensiones de las oligarquías criollas e internacionales de frenar la revolución bolivariana, de volver a dominar al pueblo venezolano. No han podido ni podrán, pero eso, prohibido olvidar. Ya regresamos. Soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. 27 de febrero, 22 años de aquel día. Ocurrió aquí una verdadera masacre contra un pueblo desarmado. Y estos dirigentes de la oposición, de la contrarrevolución, hoy, los que no quieren hablar del pasado, los que atacan todos los días a la revolución, los que conspiran contra la revolución, los que utilizan la mentira contra el pueblo, contra la Fuerza Armada, son los mismos que ordenaron la masacre contra el pueblo un día como hoy, hace 22 años. Son ellos mismos.
representan lo mismo. Esta mañana fueron inhumados, después de 22 años, 72 restos, 72 venezolanos que fueron masacrados de los miles de aquel día y fueron sepultados en fosas comunes. Allá los tiraban como perros y eso lo hicieron los supuestos demócratas que hoy me acusan a mí de tirano y que ellos son la esperanza venezolana. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela. Más nunca. Prohibido olvidar. Más nunca volverán. Eso sigue totalmente vigente, Ernesto, y todos y todas. Los que se llaman demócratas y son fascistas. Los que acusan a Chávez de tirano, ahora al presidente Maduro, que la dictadura venezolana, y son ellos los vendepatria, los entregados, arrodillados al imperio norteamericano. Totalmente vigente, Ernesto. Y sabemos que dentro de ese guión de golpe de Estado continuado, una de las pretensiones de la derecha nacional e internacional en sus deseos de lograr frenar la revolución bolivariana es intentar, ellos mismos lo han dicho, que explote en Venezuela un estallido social parecido al Caracazo. No han podido ni podrán. Eso no ha sucedido. En tu criterio, en esos análisis tan maravillosos que tú haces, Ernesto, ¿por qué consideras que eso no ha sucedido? ¿Por qué los enemigos de la revolución bolivariana no han logrado uno de los hechos que persiguen? Adelante, Ernesto. Bueno, es que yo te diría que el pueblo venezolano sí está levantado, y sí está alzado, y sí está en rebeldía, en rebelión, y lo está frente a los que en el contexto del Caracazo lo reprimieron. ¿Ves? Está alzado y en rebeldía frente al mismo poder, que es el mismo poder del llamado punto fijismo, de aquella democracia idílica, representativa, que es la Cuarta República, y hoy, digamos, encarnada por los actores internacionales y nacionales que quieren desmontar las conquistas del pueblo rebelde del 27 de febrero. Han hecho sufrir al pueblo rebelde del 27 de febrero, primero la represión, que era la continuidad del paquetazo neoliberal de Pérez, y ahora transformadas en sanciones y bloqueo, que va más allá incluso de lo formal. Toda esa ola de xenofobia contra venezolanos y venezolanas que buscando oportunidades han tenido que tomar la dolorosa decisión de emigrar hacia otras latitudes. Pues bueno, esa xenofobia también es hija de las balas del Caracazo, de las balas represoras del Caracazo, que eran las balas del imperialismo, utilizando a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad como fuerzas pretorianas de un orden de cosas colonial. Todo el proyecto, digamos, de Pérez era un proyecto de exacerbación del estatus colonial de Venezuela. Y lo que buscan ahora los señores que están en estos días, estuvieron compartiendo en Bogotá, qué cosa rara, ¿no? Los señores estos convidados a Bogotá, que van meneando la colita, como dice Jorge Rodríguez, a reunirse con el, entre comillas, embajador gringo, James Toy Story, bueno, son los mismos. Contra esos que se reunieron en Bogotá se alzó el pueblo venezolano en el Caracazo. Entonces no van a ser esos mismos los que van a darle lecciones ahora al pueblo venezolano de lo que hay que hacer o no hay que hacer, o van a convencer y doblegar al pueblo venezolano con sanciones, bloqueos, campañas difamatorias, denigrantes de los venezolanos y venezolanas, como si ellos tuvieran autoridad moral para pontificar. De paso, quiero decir que no es nada raro que Bogotá sea la anfitriona
de reuniones contra el pueblo venezolano, teniendo ella en su historial su propio Bogotazo, que también, digamos, fue una rebelión popular cruelmente reprimida por fuerzas del Estado burgués. A algunos les suenan un poco chocantes estas definiciones, pero no es ocioso entender que hay un carácter de clase en estas expresiones históricas. Y la que se reúne en Bogotá con Uribe y con el señor James Toy Story es la expresión política de la burguesía venezolana más recalcitrante. Hay otras partes de la burguesía que siguen haciendo vida en Venezuela y que, digamos, pueden tener una actitud distinta desde el punto de vista político para la satisfacción o búsqueda de la satisfacción de sus intereses que esas facciones que se reúnen en Bogotá. Pero aquella es esa burguesía recalcitrante, que es filobogotana, porque le gusta mucho el modelo aplicado para la, digamos, exterminación del Bogotazo, y que fue el mismo que aplicaron aquí con el Caracazo, y que al fin y al cabo representan un mismo proyecto, el proyecto recolonizador que busca acabar con expresiones de autonomía, de soberanía por parte de nuestros pueblos, con la esperanza. Están dedicados al desaliento de cualquier movimiento popular, progresista, democrático. Como dice Amílcar Figueroa, la respuesta, un saludo a ambos Amílcares, la respuesta es tan brutal frente a los movimientos revolucionarios con radicalidad como la Revolución Bolivariana, como a otros movimientos que simplemente sean progresistas o reformistas. El imperialismo en este momento no tolera la más mínima expresión de rebeldía, de soberanía de parte de los pueblos. De modo pues que la fuerza rebelde del pueblo del 27 de febrero es la misma fuerza rebelde del pueblo que hoy, décadas después, está de pie, firme, digno, soportando situaciones terribles, tremendas, dramáticas desde el punto de vista material, y muy aferrado a su propia historia y a su dignidad. Por eso es muy importante la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo. Nosotros hemos tratado de reivindicar la figura del negro primero, además de, por supuesto, la de Bolívar, Páez, Plaza, todos nuestros héroes. Pero el negro primero, al que recordamos yendo a decirle al general Páez, vengo a decir adiós porque estoy muerto. Y nosotros decimos que hoy los nietos y nietas del negro primero vienen a decir presente porque están vivos y están vivas. Y son los nietos y nietas del negro primero y de todos nuestros próceres los que están dando una lección de dignidad al mundo, porque están resistiendo victoriosos. Cada día de resistencia es un día de victoria frente a los planes más aviesos y deleznables, repugnantes que han sido impuestos en marcha contra ese pueblo. Así que nunca más un negro primero diciendo vengo a decir adiós porque estoy muerto. Venimos a decir presente porque estamos vivos y vamos por más victorias como las extraordinarias que nuestros abuelos tuvieron en Carabobo y en todas nuestras raíces históricas que nos dan una espiritualidad especial para sentir que la victoria es posible más allá de los pronósticos agoreros y de las calamidades que siembren en el camino de los pueblos. Gracias, Ernesto, por estos análisis tan importantes, por compartir con nosotros, con los usuarios de este programa La Voz de Chávez, y todos esos análisis que nos llevan a seguir reafirmando prohibido olvidar. Y bueno, lamentablemente llegó el momento de la despedida por ahora. Un mensaje final, Ernesto, por favor. Bueno, Adán, te agradezco la invitación y ahora estás comprometido tú a darme una entrevista a mí, por favor. Finalmente, sobre el Caracazo, solamente te quisiera añadir que el Caracazo vive en el campesino que siembra
para el alimento, en miles de hombres y mujeres que trabajan a diario para que los CLAP lleguen a los hogares venezolanos, en el soldado y la soldada de la patria que defiende nuestra integridad territorial, que enfrenta las amenazas que por todos nuestros flancos vecinos se asoman, en el trabajador y trabajadora de la industria petrolera que brega para levantar una industria asediada desde fuera y saboteada desde dentro, el hombre y la mujer que se dedica a la formación de nuestras niñas y niños, las maestras, los maestros, en ese espíritu que se sobrepone a las dificultades por parte de este pueblo, está presente el Caracazo. En los hombres y mujeres de la cultura que se aferran a nuestra identidad, que hacen sus expresiones artísticas hermosas, que nos dan cohesión social, allí está expresado el Caracazo. Es contra el pueblo protagonista del Caracazo que no han podido las fuerzas imperiales que se reúnen a mover la colita en Bogotá y que asedian desde Madrid, desde Estados Unidos y desde algunos lugares también aquí de Venezuela. Así que ese Caracazo que tenemos por dentro es el Caracazo contra el cual no han podido ni podrán. Sin un espíritu vengativo, rencoroso, resentido, como le atribuyen muchas veces a los más humildes. Al contrario, este es un pueblo más noble y posible. Este es un pueblo que se abraza en su diversidad, que no busca imponerle ideas y criterios a los demás, sino que les abre sus puertas en hermandad a todas y a todos. Así que ese pueblo, que a la vez es un pueblo rebelde, es también un pueblo noble, hermano de todas y de todos. Y a ese pueblo merece respeto. El respeto que tuvo que reclamar en aquel tiempo y que hoy se ha ganado con su admirable resistencia victoriosa frente a los embates más insólitos que le han puesto en el camino. Ese pueblo ha vencido y vencerá. Y la mayor prueba de eso que acabas de decir en tu excelente análisis, Ernesto, es que la revolución bolivariana continúa avanzando a pesar de los grandes ataques del imperialismo norteamericano y sus aliados. Y que, como nos dijo Chávez, y lo sigue diciendo, el Caracazo, el hecho político de mayor trascendencia en el siglo XX, y es lo que nos ha traído hasta acá, a ser este pueblo organizado y consciente que sigue resistiendo y venciendo. Y bueno, y pronto estaremos en tu programa, Ernesto, cuando tú digas. Y para todos ustedes, compañeros, compañeras, nuestro abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista de siempre. Nos vemos el próximo lunes. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento